Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Te damos la bienvenida a El Faro Audio. Ahora puedes escuchar nuestros reportajes en el momento que más te convenga. Sigue nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita y no te pierdas las historias importantes de Centroamérica. Hoy es 4 de noviembre 2025. Este es un artículo de Gabriel Labrador, titulado El Salvador admite que tiene en la cárcel a deportado que se tenía por desaparecido. Publicado en elfaro.net. Desde hace 7 meses no se sabía nada de Irving Quintanilla, un salvadoreño indocumentado de 24 años, deportado en marzo a El Salvador, junto con venezolanos, al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo, conocido como CECOT. Presionado por consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, el gobierno de Nayib Bukele informó este 20 de octubre que el joven está bajo custodia en una cárcel del occidente del país y supuestamente que está en buen estado de salud. La respuesta estatal contradice lo que en agosto y septiembre respondió a consultas previas, que no habían encontrado información del ingreso al país de Irving. Luego de verificados registros oficiales y como resultado de diligencias de búsqueda, se ha determinado que Irving Giovanni García Quintanilla permanece bajo custodia en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana, dice el escueto informe. El gobierno de Bukele tiene una relación en declive con la CIDH. En el marco de una investigación sobre el régimen de excepción, el Estado bloqueó y retrasó el informe de la comisión y luego la acusó de sesgo por recibir financiamiento de organizaciones filantrópicas que a su vez auspician a entidades que velan por los derechos humanos en El Salvador. El Estado además no envió representante a 5 de 13 audiencias que la CIDH ha celebrado sobre El Salvador desde 2019. El Centro Industrial de Santa Ana suele mostrarse en la propaganda como una cárcel donde los reos trabajan en distintos oficios. Ahí es donde también estuvo recluido Kilmar Ábrego, un salvadoreño deportado a El Salvador por error en marzo y que luego Bukele dijo que nunca devolvería a Estados Unidos. El paradero de Irving se conoce gracias a las medidas cautelares que la CIDH emitió hace 3 semanas. Las medidas exhortaban al gobierno de Bukele a buscar a Irving, informar sobre su condición y coordinar con la familia las medidas a tomar para garantizar su integridad. La CIDH había dado hasta el 18 de octubre para dar una respuesta a las medidas, pero el Estado se pasó 2 días del plazo. Y el abogado confirmó que el Estado aún no se había contactado con la familia. Cuando emitió las medidas el 2 de octubre, la CIDH concluyó que había indicios para considerar que Irving estaba en riesgo, pues se encontraba desaparecido, y que encontrarlo era urgente, sobre todo después de casi 7 meses de la deportación. Las primeras solicitudes de información y denuncias para saber dónde estaba la hicieron su abogado y familiares en abril. El Estado salvadoreño, tal como lo hizo en agosto, manifestó que en este caso no existe ningún riesgo para Irving, ni tampoco es un caso urgente que amerite la emisión de medidas cautelares. Además, el gobierno de Bukele se quejó de que le estuvieran pidiendo explicaciones de una detención que hizo Estados Unidos, no El Salvador.
Ahora la familia buscará que Irving sea liberado, pues aseguran que no debe nada en El Salvador. En mayo pasado, el abogado de Irving presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus, con el objetivo de determinar el paradero de Irving. Hasta el momento, la Sala ni siquiera ha dado por admitido el trámite. No es un caso exclusivo. De 7.542 demandas de habeas corpus presentadas en la Sala desde que comenzó el régimen de excepción hasta octubre de 2025, el 87.6% se han rechazado, según la prensa gráfica. Irving fue detenido en diciembre de 2024 en un estacionamiento en la ciudad de Irving, Texas. Su captura, según su abogado, fue porque portaba una cantidad pequeña de marihuana. La investigación por ese hecho nunca concluyó, ni se determinó si era para consumo, algo que no está penado, o si era para venta. Estando detenido, se reanudó su proceso de deportación que estaba vigente desde octubre, cuando no compareció ante un juez tras solicitar asilo. La CIDH avisó al abogado de Irving sobre la respuesta del Estado hasta el jueves 23 de octubre, es decir, 3 días después de la fecha de la carta del gobierno. El Estado reitera que se cumplen con los estándares de detención y se garantiza su integridad personal, dice la breve respuesta del gobierno. Al igual que todos los privados de libertad, en el sistema penitenciario salvadoreño se le garantiza alimentación saludable, elaborada bajo estándares de calidad definidos, y recibe evaluación periódica de su salud y se le suministran productos de aseo y bienestar personal, agrega. La CIDH ha intentado corroborar la versión del Estado sobre las condiciones en las cárceles, pero no ha podido visitar el país a pesar de haberlo solicitado varias veces. Por el contrario, la CIDH, la prensa nacional y extranjera han documentado decenas de testimonios de ex reos y familiares de personas que estuvieron presas que dan cuenta de asesinatos, torturas y abusos físicos ocurridos en las cárceles, así como del hacinamiento que provoca numerosas enfermedades. La respuesta estatal sobre Irving dice, en relación a su estado actual y condiciones de salud, no presenta ningún síntoma o padecimiento que afecte su salud, por lo que se encuentra sano. El abogado de la familia también pidió este lunes 27 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema confirme la información provista por el Estado. Que Irving y venezolanos fueran enviados al CECOT se debe a que Bukele ofreció esa cárcel a Trump para recibir a los migrantes que él quisiera expulsar. A cambio, Bukele pidió a Estados Unidos regresar a El Salvador a 9 líderes de la Mara Salvatrucha, que están procesados en Nueva York. Según The Washington Post, estos pandilleros se habían convertido en informantes de la justicia estadounidense y estaban dispuestos a relatar los detalles de la negociación secreta y legal alcanzada con Bukele para reducir los homicidios en el país y mostrarlo como un gobierno efectivo en materia de seguridad. Por eso Bukele los quería de regreso en El Salvador. Trump acusó a los venezolanos de pertenecer a la pandilla del Tren de Aragua. Todos fueron enviados al CECOT y estuvieron ahí hasta que en julio los venezolanos fueron repatriados en un canje del gobierno de Trump con el régimen de Caracas, que liberó de sus cárceles a varios estadounidenses. De los salvadoreños se conocía muy poco. Además de Irving, hay otros 3 casos de salvadoreños que han pedido medidas cautelares a la CIDH. El caso de Irving es el único en el que el Estado ha informado algo sobre su condición de encierro. En mayo pasado, el abogado presentó un habeas corpus ante el silencio de las instituciones salvadoreñas. El Estado salvadoreño volvió a quejarse de que se le esté señalando de responsabilidad por una situación de captura que no hizo. El Salvador admite que tiene en la cárcel a deportado que se tenía por desaparecido. Por Gabriel Labrador. Editores: Óscar Martínez y Sergio Arauz. Director: Carlos Dada. Producción y musicalización por Omnion.
Gracias por escuchar esta historia. Si te parece valioso nuestro trabajo, apóyanos para seguir informando a más personas. Sé parte de nuestra comunidad desde 3.75 al mes y cancela cuando quieras. Ingresa a apoya.elfaro.net.